¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que está haciendo Israel con población inocente en territorio palestino es una vergüenza histórica. Y lo que le están permitiendo hacer al gobierno del ultraderechista israelí Netanyahu con la población civil e inocente en territorio de Gaza lo es más vergonzoso todavía. Si este mundo no se rigiera por dinero, armas, poder, influencias ocultas, enjuagues chungos, no ocurriría lo que está pasando. Durante tantos días bombardeando a población inocente civil. Masacres que llevan a conflictos que llegan incluso a víctimas que están en hospitales. Y aquí, en los últimos días, hay dos planos que son muy evidentes, salvo que se quiera confundir y engañar a la gente. Por una parte, hay terroristas de Hamas que acceden a territorio israelí y matan a gente inocente. ¿De acuerdo? En ese caso, lo que tiene que hacer la justicia es actuar, detener a los terroristas, que paguen las consecuencias. Lo que no se puede hacer es bombardear masivamente a la población inocente. Hay episodios terroristas en España o en otros lugares, por desgracia, y la respuesta no ha sido ir a bombardear todo el territorio donde se supone que estaban los terroristas, sino ¿esto qué sería? ¿En qué mundo habitaríamos? No se está respetando el derecho internacional. Está habiendo una masacre con el consentimiento y la hipocresía de potencias internacionales. Porque estamos viendo cómo paga gente indefensa. Se dijo, en su legítima defensa pueden empezar a bombardear territorios donde hay gente que es inocente, se pueden matar moscas a cañonazos, tienen que pagar justos por pecadores, como estamos viendo en Gaza, con la connivencia y el consentimiento de potencias internacionales que no han detenido esto o han mirado hacia otro lado o están haciendo declaraciones patéticas. ¿Esto qué es? Por otra parte, se dice que salgan los palestinos del territorio de Gaza, ¿no? Y siguen bombardeando. Y les están dejando sin agua, sin medicamentos, sin luz, sin electricidad. Es sin duda vulnerar los derechos más básicos de la humanidad, pero se está tolerando. Oriente Próximo. Dos planos. El reciente, lo que hizo Hamas. Lo que pasa después no tiene un pase. Es inaceptable lo de los terroristas de Hamas. Es inaceptable que por eso se bombardea a la población inocente. Pero hay que mirar también incluso a lo que ha ocurrido durante años, porque lo que está sufriendo la población en Gaza, el asedio, cómo les han ido comiendo el terreno, cómo han minado sus derechos humanos, también es digno de estudiar y de tener en cuenta, porque para la comunidad internacional es una puñetera vergüenza. Y luego tenemos ya el plano de España, donde parece que todo se aprovecha a modo de casquería y de política de un nivel lamentable. Porque pasar, como han pasado partidos de la derecha y de la extrema derecha, a vincular al gobierno con ETA para después vincularlo con Hamas, hemos pasado de gobierno con ETA a gobierno con Hamas. Declaraciones como estamos viendo de dirigentes del PP y de Vox vinculando al gobierno de España cuando debieran alinearse con la política internacional del gobierno de su país, como debería ocurrir históricamente, y se ponen a vincularles con los terroristas de Hamas. Declaraciones que han sido una continuidad en los últimos días. Por una parte, Feijóo relativizando lo que ha ocurrido en Oriente Próximo durante los últimos tiempos y queriendo desvincular lo que está pasando de un proceso que, por supuesto, que lleva a condenar el terrorismo de Hamas, pero no puede hacer que miremos hacia otro lado con lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y con los palestinos durante mucho tiempo y los abusos del gobierno y de las autoridades israelíes. Bueno, Feijóo decía esto. Sí tenemos, porque conocemos los hechos, en relación con la actuación terrorista de Hamas en contra de civiles y en contra de la población palestina. Eso es un acto terrorista. Y los actos terroristas no se puede ser equidistante, ni se puede mezclar un conflicto de hace décadas con actos terroristas expresos. Aún peor, Díaz Ayuso, que en unas declaraciones que bordean todo lo inaceptable, se pone a vincular a un partido del gobierno de España con el terror y con la violencia de esta forma y además lo hace en Nueva York. O sea, en territorio extranjero, yendo para hacer declaraciones de este tipo sobre un partido de España que está en el gobierno de su país. Seguir entregados a la propaganda de siempre de los terroristas, que es lo que hace totalmente sin fisuras Podemos, lo hace siempre en todas sus formas, con la Kale Borroka, con quien asalta cajeros, apalea policías, hace scratches, promueve las calles incendiadas, como hemos visto en Barcelona o en otros lugares. Siempre no pierden la oportunidad con los CDR, con Tsunami Democrático, siempre que tienen la oportunidad se ponen de parte de la violencia. Borja Semper decían que era el moderado del Partido Popular, portavoz,
bueno, pues declaraciones también con este vínculo, con lo de Hamás y el gobierno de España. Mucho nos lamentamos que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia. Pero esto es un problema de la coalición de gobierno, no es un problema del conjunto de los españoles. No tenemos por qué soportar semejante vergüenza. Y aquí ya, como cada uno parece que tiene que echarla más grande, pues ya tenemos a Santiago Abascal, que ¿qué le decía? Pues ya pues le quedaba decir a Abascal el vínculo del gobierno directamente con el terror. Este gobierno está en manos de los comunistas, de los separatistas y de los terroristas, y por lo tanto es un gobierno coherente con esos apoyos. No nos sorprende en absoluto. Como ven, la política internacional y nacional deja mucho que desear en determinados sectores. Se está tolerando la masacre en territorio palestino. Se está tolerando que el gobierno de Israel crea que puede bombardear a población inocente como forma de venganza por unos atentados terroristas por los que tienen que pagar los terroristas, no la población civil. No se pueden matar moscas a cañonazos, sino ¿dónde queda la justicia internacional? ¿Con qué cara le vas a poder decir luego a la ciudadanía que hay que hacer justicia hilando fino si se está bombardeando de esta manera a mansalva a la población inocente? Eso por una parte. Y luego ya lo de la política nacional es de un nivel patético, rastrero y lamentable.